Hola, ¿cómo andan? Qué gusto para mí estar acá compartiendo algunas ideas con ustedes. Qué lindo estar ahí en República Dominicana, en Santo Domingo. Yo les hablo desde Argentina, desde Tandil, que es esta ciudad serrana dentro de la provincia de Buenos Aires donde vivo. Y como digo, feliz de poder compartir con ustedes algunas ideas. La primera idea fuerza es que no aprendemos a leer y escribir por ósmosis ni por contagio. No aprendemos a leer y escribir del mismo modo que aprendimos a hablar. Nuestro cerebro viene cableado de forma innata para aprender a hablar. Yo acabo de tener una nieta que se llama Joaquina, tiene 2 semanas y mi nieta va a hablar solamente porque mientras que estaba en la panza de su mamá le habló, su papá le habló, nosotros le hablamos y ahora desde que nació hace 2 semanas todos hablan a su alrededor y ella un buen día va a decir su primer palabra, su segunda palabra y va a aprender a hablar sin que le enseñemos a hablar. No hay bebés que van a una academia para aprender a hablar. La escritura es un invento humano, un invento de hace unos 5.000 años. Antes de eso no existía la escritura, por eso el cerebro no venía cableado para leer, porque como no existía la escritura, ¿para qué iba a usar el cerebro esa área? Por eso nosotros desde la enseñanza tenemos que lograr que un área que sí tiene el cerebro y que es el área por medio de la cual el cerebro distingue objetos, que por supuesto que era muy importante desde para nuestros ancestros distinguir objetos, porque si venía una piedra rodando que los iba a matar, se tenía que correr. Así que nuestro cerebro sí distingue objetos. Lo que nosotros tenemos que hacer desde la enseñanza es que en ese lugar que el cerebro tiene para distinguir objetos, logre, haciendo un pequeño cambio, distinguir que detrás de la letra A, la A no es un objeto. La A sería un objeto si es una A de madera y la tengo ahí de adorno. Ahora, la letra A es una letra y detrás de ella hay un sonido. La enseñanza tiene que lograr que nuestro cerebro, que el cerebro de nuestros niños, haga esa transformación. Por eso no aprendemos por ósmosis. Nosotros tenemos que provocar que el cerebro de nuestros niños haga esto. Así que el primer gran error que inundó muchos países del mundo, y hay países como la Argentina en donde casi todo nuestro sistema educativo está detrás de esta teoría de creer que aprendemos a leer y escribir por ósmosis y estamos teniendo una tragedia de analfabetismo en nuestras escuelas. La segunda idea fuerza que les quiero compartir es que para lograr esto, para lograr aprender a leer y escribir, si fuera posible a los 5, máximo 6 años, se necesita mucha práctica, mucha ejercitación y se necesita enseñanza explícita. Se necesita un maestro, una maestra que explícitamente enseñe los sonidos y las letras, que les enseñe mediante distintos caminos a los alumnos esto que yo les acabo de decir, que la M con la A hacen ma y que la M con la M con la A hacen ma, y lo mismo la P con la A hacen pa. Cómo hay que prolongar los sonidos, los primeros sonidos. El docente tiene que ser muy habilidoso en esto de provocar el alargue de ese primer sonido, la ma, para que nuestros alumnos distingan claramente y puedan en su cerebro hacer ese clic. Así que aprender a leer y escribir requiere mucha práctica, mucha ejercitación y una enseñanza explícita basada en la conciencia fonológica, que es esto que les estoy diciendo de este mecanismo increíble que hacen nuestras neuronas de conectar sonido con letra y entender que, esto no era un objeto, esto es algo que me dice algo. La tercera idea fuerza que quiero compartir es que es cierto que hay un 5% de chicos que pareciera que aprende solo, que nos sorprende, que decimos, uy, me pasó con una sobrina que su hijita de 5 años hace muy poco apareció en su casa con el mapamundi que tienen en la cocina para comprender el mundo y se acerca con el mapamundi y leía los nombres de los países. Mi sobrina casi se desmaya y sabía que en la escuela no le estaban enseñando a leer explícitamente porque está en sala de 5 de nivel inicial. Ellos en casa tampoco y sin embargo Pipi lee los nombres de los países. O sea, lee y comprende. ¿Qué pasó ahí? Hay un 5% de chicos que pareciera que aprende solo. Seguramente tiene alguna habilidad que hizo que pueda detectar más rápidamente lo que pasa en casa, lo que pasa en el aula, lo que hacen sus hermanos más grandes. Luego hay un 25% de chicos
que también pareciera que puede aprender por cualquier camino. Sin embargo, hay otro, alrededor de 70% de chicos que solo aprende a leer y escribir si le enseñamos explícitamente, si nos basamos en la conciencia fonológica, si enseñamos la conexión entre los sonidos y las letras. Ese 70% de chicos nos está pidiendo, gritando, rogando que les enseñemos explícitamente. La cuarta idea fuerte que quiero compartir con ustedes es que no depende del hogar que tuviste para poder aprender a leer y escribir. No depende del hogar. Podés haber nacido en un hogar vulnerable, donde no hay libros, donde no hay computadoras, donde una mamá y un papá no saben leer y escribir, y sin embargo, mediante la enseñanza explícita hay evidencia científica que los seres humanos aprenden a leer y escribir. Entonces, no depende del hogar donde naciste para poder aprender a leer y escribir en forma temprana. Y acá quiero hacer un paréntesis muy importante, porque todo el mundo educativo está de algún modo condicionado por lo que se llamó el informe Coleman, que es un informe que se hizo en Estados Unidos en el año 66, un informe que tiene muchos errores, pero que inundó los sistemas educativos. Y ese informe decía como en letra gorda que lo que más incide en los aprendizajes de los alumnos es el hogar de donde provienen los alumnos. Pero eso es una falacia, eso no es verdad. Y todos nosotros, todos los docentes, hemos tenido alumnos y casos que podemos contar en los que no importó el hogar y nuestros alumnos fueron excelentes, rapidísimos y lograron los aprendizajes que nosotros nos propusimos de forma explícita. Entonces, no depende del hogar donde naciste la posibilidad de aprender a leer y escribir en forma temprana. Sí depende de la enseñanza explícita y de un buen maestro que tenga características como estoy segura que ustedes tienen. En la Argentina, yo siempre digo lo mismo, tenemos increíbles docentes. Necesitamos dotarlos de método, de cuadernillos, de todo lo que lo pueda ayudar para que le pueda enseñar explícitamente al alumno. La quinta idea que quiero compartir tiene que ver con esto que les acabo de contar, porque en Argentina acaba de salir un informe de una organización que se llama Argentinos por la Educación, que lo que hace es trabajar con los datos educativos en Argentina y publicar informes que ayudan tanto a los especialistas como yo, a los docentes y a los funcionarios, a los realizadores de políticas públicas, a entender qué debemos hacer. Bueno, acaba de salir un informe muy reciente que muestra que 3 de cada 10 chicos en Argentina que provienen de hogares acomodados no pudo aprender a leer y escribir. Es decir, tenían computadoras en su casa, sus padres eran graduados, tenían título universitario y sin embargo no pudieron aprender a leer y escribir a tiempo porque no pudieron aprender a leer y escribir por ósmosis o por contagio como pretendía la psicogénesis. Esos chicos nos están diciendo, nos están demostrando que necesitan de la enseñanza explícita de la lectura y la escritura con base en la conciencia fonológica para poder aprender a leer y escribir. La sexta idea es seguir con esto de la conciencia fonológica. A veces cuando en mis redes hablo de conciencia fonológica hay docentes que me escriben y me dicen pero vamos a volver a la conciencia fonológica, eso es viejo, eso es como aprendió mi abuela. Sí, eso no es como aprendió tu abuela o como aprendió tu madre o como aprendiste tú. Eso es el proceso que tiene que hacer el cerebro para conectar sonido con letra y aprender a leer. Entender que detrás de la X hay un sonido dificilísimo para los que hablamos español. Entonces, la conciencia fonológica no es algo viejo, no es algo pasado de moda, es esto que necesitan nuestros alumnos para que el 100% aprenda a leer y escribir a tiempo. La séptima idea es esto que muchas veces le pasa a los docentes de sexto grado, de los primeros años de la secundaria, que dicen, mis alumnos no comprenden consignas, le di una prueba, le di un examen, le hice una evaluación y no pudieron hacerla porque no comprenden las consignas. Yo pregunto, ¿no comprenden las consignas o no saben leer y escribir?
nosotros necesitamos hurgar detrás de ese alumno que no pudo comprender una consigna si en realidad lo que no puede es leer y escribir. Porque les aseguro que muchas veces, sí, lee, copia del pizarrón, aprendió a ser alumno. Nosotros en Argentina, quizás ustedes lo conocen, tenemos un jugador de fútbol que yo aprecio muchísimo, que estuvo en nuestra selección nacional, se llama Carlitos Tevez. Carlitos nació en un barrio muy vulnerable y obviamente gracias al fútbol recorrió el mundo y además es una persona de bien y muchas veces de forma tangencial termina hablando de temas educativos. Y hace poco le preguntaron a Carlitos por qué, si había vivido tanto tiempo en Europa, si había vivido tanto tiempo en Inglaterra, no podía hablar inglés. ¿Por qué no había podido hablar inglés? Y Carlitos dijo que él terminó la escuela sin saber leer y escribir. O sea, era el perfecto copista, como decimos nosotros aquí en Argentina. Sabía copiar del pizarrón, copiaba perfectamente, las pruebas miraba al de al lado, copiaba, pero eso no quiere decir que aprendí a leer y escribir. La idea número 8 que quiero compartir es que la comprensión, y volvamos a esos alumnos que ustedes ven, volvamos a la historia de Carlitos Tevez, esos alumnos que ustedes ven que dicen, no entiende, ¿a qué velocidad lee? Porque la fluidez lectora y la comprensión están directamente relacionadas. Si vos lees a 2 por hora y a es imposible que comprendas. Es como ir al cine y que el cine pase en cámara tan lenta, que obvio te quedas dormido, se te va la cabeza. Es importante entender esto. El cine subtitulado pasa aproximadamente a 200 palabras por minuto. Esa es la velocidad, la fluidez que tiene que poder tener un adulto para leer. Pero lo que vos conseguís a edad temprana sirve de puente para todo el resto de los aprendizajes en la escuela, que es lo que estamos intentando entender aquí. Así que fluidez está directamente relacionado con comprensión. Si lees muy lento, no vas a poder comprender. Por eso, trabajar con nuestros alumnos la fluidez es fundamental. Que puedan leer en voz alta, que lean mucho en voz alta, que se ayuden mutuamente, que les enseñemos cómo hacerlo, que modelemos. Después les voy a contar un poquito más sobre esta idea de un docente modelador. La idea número 9 que quiero compartir hoy es que el ser humano tiene una necesidad honda y profunda de expresar sentimientos, emociones. Luego, muchos años después, aparece la escritura. El hombre logra aprender a expresarse mediante la escritura. Logra dejar escritos y que otros puedan leer esas emociones y sentimientos miles de años después. Y nosotros en la escuela ¿estamos dejando la lectura y la escritura de lado? ¿Estamos convencidos de que depende de si nuestros alumnos hacen un clic? ¿Depende de la madurez? ¿Depende del hogar? No, señores, no depende de la madurez, no depende del hogar. Depende de nuestra enseñanza. Y con una enseñanza explícita, con base en la conciencia fonológica, todos nuestros alumnos pueden aprender a leer y escribir en forma temprana y lograr expresar. La doctora Ana Borzone, la licenciada Magdalena Lacunza, que tienen un programa que se llama Queremos Aprender, ellos, una parte esencial del programa para aprender a leer y escribir es que los chicos en la escritura expresen emociones y sentimientos. Necesitamos enseñar a leer y escribir en forma explícita y autorizar, dejar volar, incentivar a que los alumnos mediante la escritura cuenten, narren, compartan sus emociones y sentimientos más profundos. Y la 10ª idea que quiero compartir es que se habló mucho en los últimos años del derecho a la educación. Y justamente Pepe Menéndez habla, y yo me hago eco de sus palabras, del derecho al aprendizaje. Todos nuestros países tienen que poner en el lugar más importante, más relevante de la vida de nuestros sistemas educativos, el derecho al aprendizaje. Nuestros alumnos necesitan ese derecho. Y el primer derecho al aprendizaje es el derecho a aprender a leer y escribir en forma temprana.
Cuando digo temprana, desde sala de 5, para que al final de primer grado tengamos alumnos que leen y escriben en forma fluida. Y ahora sí quiero terminar a modo de resumen, con los 8 conceptos, las 8 ideas, las 8 características, habilidades que creo que tiene cualquier docente que logra alfabetizar en forma temprana a sus alumnos o recuperar la alfabetización de sus alumnos escarbando para entender que en realidad no comprende porque no sabe leer y escribir y cómo tenemos que hacer para enseñarles. Así que voy a compartir estas 8 ideas. La primera es conocer sobre la neurociencia del aprendizaje de la lectura y la escritura. Lean, busquen, yo les doy como referencia a la doctora Ana Borzone. En Argentina hay otra referente muy importante que es Florencia Salvareza. Pero bueno, en el mundo hay otros referentes. Lean, busquen, entiendan mucho sobre cómo hace el cerebro para aprender a leer y escribir y no compren la idea de que van a aprender por ósmosis o por contagio. Así que primer característica, habilidad, un docente que investiga, que lee, que se forma continuamente. 2, practicar y practicar, porque, por ejemplo, lograr prolongar el primer sonido de la letra, hacer la ma, requiere práctica, ¿no? Tenemos que sentirnos cómodos con eso. Así que practicar y practicar y tener la paciencia, la virtud de la paciencia que todos los docentes tienen, de lograr que los alumnos quieran practicar y ejercitar hasta que lo logran, ¿no? Así que segunda habilidad o característica, practicar nosotros en casa como docentes, practicar nuestras clases, pensar muy bien nuestras clases e incentivar a nuestros alumnos a practicar y ejercitar. La tercera idea es profundizar en estas perspectivas. A mí no me gusta hablar de método, me gusta hablar de 2 grandes perspectivas. Una perspectiva es la que tiene evidencia científica, evidencia de que un cúmulo enorme de alumnos aprende por ese camino. Los países que mejor funcionan, que mejor dan en las pruebas PISA, en las pruebas internacionales, son países que usan el método estructurado, el camino explícito, basado en la conciencia fonológica para aprender a leer y escribir. Pero si quieren, profundicen en las 2 perspectivas, profundicen en esa, profundicen en la otra perspectiva que tiene más que ver con la psicogénesis, con esto del contagio y de aprender por ósmosis. Y no hay evidencia científica que los alumnos aprendieron a leer y escribir por ese camino en forma masiva. La cuarta idea fundamental, la cuarta característica para un docente es sacarse los prejuicios. Dejar de pensar que porque viene de tal hogar o viene de tal hogar no va a aprender a leer y escribir, no va a aprender con nosotros. Todos pueden aprender a leer y escribir con la enseñanza explícita y bien encaminada. Así que ese es sacarse los prejuicios es fundamental para la vida de nosotros como docentes alfabetizadores, como docentes en los primeros grados de la escuela primaria, al final del nivel inicial. Por supuesto, valorar a todos nuestros alumnos, poder leer qué les pasa, conocer sus ritmos, saber que hay alguien que va a necesitar un tiempito más, crear un ámbito de confianza en el aula para que no tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a expresarse, no tengan miedo a mostrar que no saben, que no les sale, que esa confianza sea lo más contagioso que haya en nuestras aulas. Y eso es algo que tenemos que generar nosotros como docentes. La sexta característica tiene que ver con todas las otras. Formarse, formarse y formarse, ¿no? Saber enseñar. Porque si sabés enseñar, podés transmitir esa pasión por enseñar, pero tenés que saber enseñar. Entonces, invita a una amiga, una compañera que venga a tu aula, sentite libre de que venga a tu aula, que te mire, que te filme cómo hace con tu teléfono, cómo haces con tus alumnos. O sea, para lograr perfeccionar tu modo de enseñar, hay que caminar horas y hay que practicar mucho. Y a veces no es ir a un curso, es ejercitar, probar, pedirle a un amigo, a una amiga que venga, que te vea, que vea cómo das clase para seguir perfeccionando tu modo de enseñar y poder sacar para afuera esa pasión por enseñar que todos los docentes tenemos. Junto con esto está la habilidad docente, la séptima que considero fundamental, es la habilidad docente para modelar. ¿No? No es explicar, ¿no? No es explicar desde el pizarrón, es hacerlo con ellos. A mí me gusta mucho esta idea de el aprendizaje es vicario. Vos aprendés de otro haciéndolo. Por eso es tan importante el docente modelador.
¿no? Que puede modelar. Si estoy enseñando la escritura, si estoy enseñando la escritura cursiva, y obvio que me tengo que dar vuelta y que los chicos vean cómo hago la letra de espalda, de costado a los chicos, porque ellos van a poner la mano del mismo modo que la pongo yo. Eso es un ejemplo, pero ser un gran modelador es una habilidad esencial para los docentes. Y esto corre para todos los aspectos, ¿no? Siempre acuérdense esto, el aprendizaje es vicario. Aprendemos viendo lo que otro hace mucho más que viendo cómo otro me lo explica, ¿no? Yo siempre, cuando era docente y estaba mucho en el aula, a mí me encantaba estar en cuatro patas en el piso del aula cuando los chicos estaban haciendo una lámina, una cartulina, yo también estaba con ellos haciendo la lámina, la cartulina, ¿no? Porque ellos aprenden viéndonos hacerlo. Y la octava característica que creo que es esencial en un docente es ser nosotros, lectores, amantes de la lectura, compartir con nuestros alumnos lo que leemos, mostrarles que tenemos una lectura fluida, lo importante que es tener una lectura fluida para estudiar, que una vez que tenés una lectura fluida, solo con mirar una hoja podés hasta leer en diagonal, pero eso lo haces mucho tiempo después, cuando ya aprendés a leer, distinguir un título, poder decir, bueno, en este párrafo dice esto. Nosotros, usuarios del lenguaje, usuarios y amantes de la lectura y la escritura, para poder mostrar que fluidez y comprensión van de la mano. Así que con esta idea de nosotros como docentes, lectores, amantes de la lectura, usuarios del lenguaje, para poder transmitir eso a nuestros alumnos, los dejo y ojalá sigan disfrutando de este congreso increíble que organiza el Instituto 512 y al que tengo tanta admiración por la tarea excepcional que hacen, no solo para República Dominicana y Santo Domingo, sino que se expanden en distintos países de América Latina y el Caribe. Así que gracias y sigamos aprendiendo juntos.